Ahora sí, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como están viendo los videos a la hora del día, o la tarde o la noche, ya. Listo, el último tema, señores, señoritas, jóvenes, no, mentira. Ya, que es el tema del sistema nervioso central en la guía de anatomía de la carrera de enfermería. Ya, ahora sí. ¿Qué decimos? El sistema nervioso central, ¿cómo está formado? Miren en la pantalla, está formado por el encéfalo, que es todo esto, y la médula espinal, ¿ya? Ahora vamos a ver cada uno. Ahora sí, anatomía funcional del encéfalo. Ahora, está formado por por tejido gris, tipo dos puñados. Ahora, el encéfalo es el sistema nervioso más grande y complejo de todo el organismo. El encéfalo se divide en cuatro regiones principales, que son los hemisferios cerebrales, estas partes, los hemisferios cerebrales, lo que es el diencéfalo, la parte, el tronco encefálico, toda esta parte es el tronco encefálico, y el cerebelo. Ya de nuevo, a ver. No olvidemos que el encéfalo está dividido en cuatro regiones, en los hemisferios cerebrales, o mejor dicho, el telencéfalo, el diencéfalo y el tronco encefálico. No, y el cerebelo, ¿ya? Esta parte, cerebelo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de los hemisferios cerebrales, izquierdo-derecho, o del telencéfalo, lo mismo, ¿ya? Estos forman el cerebro, es decir, constituyen la parte superior del encéfalo. Ya, son mucho más grandes que las otras tres regiones encefálicas juntas, ¿ya? Presentan crestas. Estas crestas elevadas de tejidos se denomina circunvoluciones. Subrayenlo, circunvoluciones, ¿ya? Ahora, estos hemisferios están separados por depresiones profundas, que son surcos, ¿ya? Ahora, presentan depresiones más hondas que se denominan cisuras, ¿ya? Ahora, los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho están separados por una cisura muy profunda, pero muy profunda, que es la cisura interhemisférica. Las otras cisuras dividen a cada hemisferio cerebral en varios lóbulos, que se los llama según el hueso del cráneo, situado por encima. Es decir, si hay un hueso parietal, va a haber un lóbulo parietal. Si hay un hueso frontal, va a haber un lóbulo frontal. Cada hemisferio presenta tres regiones fundamentales, que es la corteza superficial o cerebral, la sustancia gris, la sustancia blanca y los núcleos basales. Ya, esas son los o las regiones fundamentales. La corteza superficial o cerebral de sustancia gris es una, y lo que es la sustancia blanca interna, dos, y los núcleos basales, tres. Ya, ahora veremos lo que es la corteza cerebral. La corteza cerebral tiene las funciones, o bueno, las funciones de la corteza cerebral son el lenguaje, ya, subrayo esa parte, funciones, lenguaje, como la memoria, coma, no es como, es coma, es un signo, la memoria, la lógica y su respuesta emocional, así como la conciencia y la interpretación de las sensaciones y el movimiento voluntario. Eso es la corteza cerebral. Su función, entonces, decimos el lenguaje, la memoria, la lógica y la respuesta emocional. De nuevo, funciones de la corteza cerebral están en el lenguaje, la memoria, la lógica y la respuesta emocional. También como la conciencia y la interpretación de las sensaciones y el movimiento voluntario. ¿Ya? Ahora sí, nos vamos a las áreas. La área somatosensitiva primaria está situada en el lóbulo parietal, detrás de la cisura de Rolando o el surco central. Esta área nos permite reconocer el dolor, el frío o un toque suave, donde todo el cuerpo está representado en el área sensitiva. Arriba, abajo, esta representación espacial se denomina homúnculo sensitivo. No nos olvidemos que homúnculo sensitivo es hombrecito. También podemos observar el área visual, situada posterior del lóbulo occipital. Ahora, el área auditiva está en el lóbulo temporal, en los márgenes de la censura de Silvio.
El área olfativa se encuentra en lo profundo del lóbulo temporal. O sea, cada área está prácticamente en un lóbulo. Lo voy a leer y está entendible. Lo voy a subrayar cada área. Yo ahorita voy a subrayar lo que es el área somatosensitiva. Después se pregunta examen, el área visual, el área auditiva. Ya, eso sería. El homúnculo sensitivo es hombrecita, no nos olvidemos. El área motora primitiva ahora. El área motora primitiva está encargada del movimiento consciente de los músculos esqueléticos, situado por delante de la cesura de Rolando en el lóbulo frontal, donde estaría la forma principal de la vía motora. Es decir, donde estarían los corticoespinal o la piramidal está descendiente hacia la médula espinal. De nuevo, el área motora principal es la encargada del movimiento consciente de los músculos esqueléticos, situado por delante de la cisura de Rolando en el lóbulo frontal. Listo. Esto estaría formado o forma la principal vía motora. Forma la principal vía motora que son las corticoespinal, ¿ya? La corticoespinal forma la principal vía motora. Subrayen esa parte, la corticoespinal. O piramidal, esta desciende hacia la médula espinal. Ahora, las neuronas en esta área controlan la boca. Las neuronas controlan lo que es la boca, la mano, la representación. Se denomina homúnculo motor. Ya, homúnculo no olvidemos que es hombrecito. Motor del movimiento, ¿no? Aquí ya mencionamos el concepto, ¿ya? Luego, nos faltan solo 3 hojas. Entonces, vamos a jugar. Ahora presenta también una área cortical para poder hablar. El área cortical, subrayelo. El área cortical es para que podamos hablar. El área de Broca se encuentra en la base de la circunvolución precentral. Entonces, presenta un área cortical. Ahora, para poder hablar tenemos el área de Broca, donde se encuentra en la base de la circunvolución precentral. El área de lenguaje, bueno, ahorita les voy a explicar. Subrayemos todas las áreas, el área de Broca, área de lenguaje. Ya, listo. Ahora sí. Un momento, me esperan un ratito. Ahora sí, de nuevo, una área cortical es muy importante para poder hablar, que es el área de Broca, que se encuentra en la base de la circunvolución precentral, en la anterior a la cisura de Rolando. Ahora, las lesiones en esta área presente solo en un hemisferio cerebral, generalmente el izquierdo, provocan que no se pueda decir correctamente las palabras. O sea, si se lesiona el área de Broca, no vamos a poder hablar o pronunciar correctamente. Ahora, luego tenemos el área del lenguaje. El área del lenguaje está situado en la unión de los lóbulos temporal, parietal y occipital, que permite entender las palabras. Generalmente se localiza solo en un hemisferio cerebral, ya que son los lóbulos frontales, que albergan áreas implicadas en la comprensión del lenguaje. Ese sería el área del lenguaje, ¿ya? Lo anotan, creo que no lo puse, estaba con sueño cerate porque eran 4 de la mañana. ¿Qué más? Está situado en los lóbulos, el área temporal, parietal y occipital, el área de las funciones intelectuales. Esta región está en la región anterior de los lóbulos frontales. No, no, no. Luego seguimos con el otro tema, que es la sustancia blanca hemisférica. ¿Ya? Está compuesta por haces de fibras, como por ejemplo, unas muy grande es el cuerpo calloso. ¿Ya? Este cuerpo calloso une los dos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho. Estas haces de fibras se denominan comisuras.
No se olviden, comisuras. Luego, por último, los núcleos basales. Para terminar con los hemisferios cerebrales. Los núcleos basales existen islas de sustancias de gris denominados núcleos o ganglios basales. Enterrados en la profundidad de la sustancia blanca hemisférica, estas participan en la regulación de la actividad motora voluntaria. Por eso acabamos los hemisferios. Luego tenemos el diencéfalo. El diencéfalo se sitúa por encima del tronco encefálico, está rodeado por los hemisferios cerebrales. ¿Ya? ¿Listo? Entonces se sitúa por encima del tronco encefálico, rodeado por los hemisferios cerebrales. Las principales estructuras son el tálamo, hipotálamo y epitálamo. El tálamo rodea la superficie del tercer ventrículo del encéfalo. El tálamo es una estación de paso de los impulsos sensitivos que suben hacia la corteza sensorial. Listo, ese es el tálamo. El hipotálamo constituye el suelo del diencéfalo. ¿Ya? Constituye lo que es el suelo del diencéfalo. Es un centro importante en él porque en él se interviene la regulación de la temperatura, del equilibrio hídrico y el metabolismo del organismo. También importante es el centro de muchos instintos y emociones como el llamado sistema límbico o cerebro emocional. Y al ser el centro de la sed, el hipotálamo es el centro de la sed. Importante, subrayenlo. El centro de la sed, del apetito, el sexo, el dolor, el placer. Además regula la hipófisis y produce las hormonas propias de hipotálamo. No, ahora también presentan lo que son los cuerpos mamilares, que son los centros de reflejo implicados en el olfato que están por detrás de la hipófisis, ¿no? Ahora vamos a encontrar las mamilares. No, creo que no es familiares. Mamilares. Lo cambien, ¿ya? No es familiares, es mamilares. Luego tenemos el epitálamo, forma el techo del tercer ventrículo que presenta partes importantes, ya como lo que es la epífisis o la glándula pineal y los plexos coroideos del tercer ventrículo. Los plexos coroideos, los ovillos capilares dentro de cada ventrículo forman el LCR. ¿Qué es el LCR? Es decir, ¿qué es el LCR? LCR es el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cómo está formado el líquido cefalorraquídeo? Está formado con los plexos coroideos, los ovillos capilares, dentro de cada ventrículo, para formar el líquido cefalorraquídeo. Listo. Hasta ahí estamos viendo, ¿eh? Luego tenemos el epitálamo. Bueno, ya hablamos del epitálamo. Ese era el epitálamo. Ahora nos encontramos en el tronco encefálico. Mide 7.5 centímetros. Este es el tronco encefálico. Todo esto, lo de naranja, es el tronco encefálico. Mide 7.5 centímetros de largo. Compuesto por el mesencéfalo, que está parte de acá, la protuberancia y el bulbo raquídeo. O la médula oblongada, como se le dice, ¿no? Ya, ahora el mesencéfalo. Ahora vamos a ver. Aquí está mal escrito, perdón. Es una parte relativamente pequeña. Ya no se olviden, es una parte relativamente pequeña. Se extiende desde... Ahora, aquí es se extiende. No es sexy. Se extiende desde los cuerpos mamilares hasta la protuberancia. Ya hasta la protuberancia. En su parte anterior está compuesta por dos haces protuberantes. Dos haces protuberantes que son los pedúnculos cerebrales o los piececitos del cerebro. Ahora, hay 4 protrusiones redondeadas situadas dorsalmente denominadas los tubérculos cuadrigéminos. No nos olvidemos eso, los pedúnculos cerebrales y los tubérculos cuadrigéminos. Son preguntas de examen. Luego tenemos la protuberancia. La protuberancia significa puente, que está compuesta por haces de fibras nerviosas, implicadas en el control de la respiración. Importante esa palabra.
¿Listo? ¿Qué más? La protuberancia es una estructura que sobresale por debajo del mesencéfalo. Y por último tenemos el bulbo raquídeo o la médula oblongada. Esta se transforma en la médula espinal sin ningún cambio. Está compuesto por haces nerviosas que regulan las actividades viscerales vitales, como por ejemplo que contienen los centros que controlan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, la deglución, el vómito, entre otros puntos donde el cuarto ventrículo está situado posterior a la protuberancia y al bulbo y anterior al cerebelo. No nos olvidemos. Ahora la formación reticular. Tenemos, estos están implicados en el control motor de las vísceras, ¿ya? Este sistema reticular activador es donde las lesiones de esta zona pueden provocar inconsistencia permanente o coma, ¿ya? Luego, por último, tenemos el cerebelo. El cerebelo está situado por debajo y por detrás del lóbulo occipital del cerebro, donde representan dos hemisferios. Su superficie delgada que forma las circunvoluciones, como también posee la corteza externa y está compuesto por sustancia gris y hay una representación interna que es la sustancia blanca. Ahora el cerebelo proporciona el control temporal preciso de las actividades de los músculos. ¿Ya? De los músculos. Los músculos esqueléticos y controla el equilibrio. Ahora no funciona tan bien cuando está cegado por el alcohol. El cerebro puede comparar como un piloto automático. ¿Ya? Luego nos centramos al tema de la protección del sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora, si la primera protección está rodeado por los huesos del cráneo y la columna vertebral. Está rodeado por los huesos del cráneo y la columna vertebral. Eso subrayele. Lo demás me lo puso Google. Así que subrayelo, eso es lo que le digo. La primera protección está rodeado por el hueso del cráneo y la columna vertebral, ya como también por las membranas, como por ejemplo las meninges y la solución amortiguadora, el líquido cefalorraquídeo. Ya, eso. Ahora, la protección frente a sustancias dañinas, la sangre le proporciona la barrera hematoencefálica. Meninges, tres tipos: dura madre, aracnoides, pía madre. La dura madre es la de madre estricta o dura, o la más externa. Es una membrana de dos capas. Una de sus capas está unida a la superficie interna del cráneo, formando lo que es el periósteo, pues, es decir, la capa perióstica. Y la otra capa es la capa meningea. La membrana interna de la dura madre forma pliegues. Entonces, decimos la membrana interna de la dura madre forma pliegues que une el encéfalo a la cavidad craneal, donde uno de esos pliegues es la hoz del cerebro. Pregunta de examen, hoz del cerebro. Son pliegues que unen el encéfalo a la cavidad craneal. Y el otro es la tienda del cerebelo, que separa el cerebelo del cerebro. Ya, esa es la tienda del cerebelo. Separa. Los aracnoides son en forma de representar las extensiones filiformes que atraviesan el espacio subaracnoideo para unir esta capa de aracnoides con la membrana más interna, con la pía madre. La pía madre es la madre más tierna, es la más interna. Ahora, en el espacio subaracnoideo está ocupado por el LCR, líquido cefalorraquídeo, y esta pasa a la sangre venosa por los senos de la dura madre, a través de las vellosidades aracnoideas. Ya luego tenemos el líquido cefalorraquídeo. Contiene menos proteínas y más vitamina C. ¿Ya? Y su volumen es de 150 ml. ¿Ya? Listo. Ahora, cualquier cambio en el líquido cefalorraquídeo puede ser un signo de meningitis o de alguna otra enfermedad encefálica, como los tumores o la esclerosis múltiple. No nos olvidemos eso. Ahora, este líquido cefalorraquídeo se obtiene mediante la punción lumbar. Para los análisis, cuando el paciente se realiza este procedimiento, debe estar en una posición dorsal
de 6 a 12 horas después del procedimiento. ¿Para qué? Para prevenir la cefalia postpunción lumbar, que es un dolor de cabeza inimaginable. Ahora, los plexos correderos forman el líquido cefalorraquídeo a partir de la sangre. Estos plexos son conjuntos de capilares colgados del techo de todos los ventrículos encefálicos. No nos olvidemos cómo se forman los plexos, digo, el líquido cefalorraquídeo. Ya anteriormente lo mencioné. Ahora, el líquido cefalorraquídeo, cuando está dentro y alrededor del encéfalo y la médula espinal como amortiguador, este líquido protege el brasier tejido nervioso de golpes y agresiones. Momento, esta palabra no la entiendo. Vamos por el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Un ratito, vamos a esperar. Oye, ya lo encontré. No es brasier, es frágil, ¿ya? Esta parte de acá. Lo van a cambiar, por favor. Es frágil. Al frágil tejido nervioso de golpe y acción. Ahora, ¿cuál es el recorrido del líquido cefalorraquídeo? Este líquido cefalorraquídeo se mueve dentro del encéfalo, circula desde los dos ventrículos laterales al tercer ventrículo del diencéfalo. De ahí, a través del acueducto de Silvio encefálico, va hacia el cuarto ventrículo, situado dorsalmente a la protuberancia y al bulbo. ¿Ya? Ahora, la parte del líquido cefalorraquídeo se continúa bajando hacia la médula, pero la mayor parte pasa al espacio subaracnoideo. Ahora, el líquido cefalorraquídeo retorna a la sangre en los vasos, en los senos venosos de la dura madre gracias a la viciosidad aracnoidea. Ya no nos olvidemos de eso, o no. Gracias a las vellosidades, no es viciosidad. Ya, por favor, lo arreglan esa parte. Ahora sí, las vellosidades, no olviden cambiarle. Claro, por último entramos a la barrera hematoencefálica, donde las neuronas se mantienen separadas de las sustancias que transporta la sangre mediante que la barrera hematoencefálica, compuesta ¿por quiénes? Por capilares menos permeables de todo el cuerpo del organismo, ¿ya? Entonces decimos, ahora, las sustancias hidrosolubles son
el agua, la glucosa y los aminoácidos que son esenciales. Estos atraviesan fácilmente las paredes de los capilares donde los productos de desechos, como los fármacos, no pueden penetrar al tejido encefálico. Ahora, no debemos olvidarnos que los aminoácidos no esenciales, los iones de potasio, no solo, no solo se les impide no entrar al encéfalo, sino que también son bombeados, expulsados activamente desde el encéfalo a la sangre. Ahora luego tenemos los astrocitos. Los astrocitos contribuyen a lavar, a la... Aquí igual algo pasa. Ahora sí, los astrocitos contribuyen a la barrera, en donde este es el máximo responsable. Es la impermeabilidad de los capilares cerebrales, ¿ya? Pero la barrera hematoencefálica es prácticamente inútil frente a los lípidos, que son grasas, también a los gases respiratorios y a otras moléculas liposolubles que atraviesan fácilmente por las membranas plasmáticas. Y eso no, y eso, y el alcohol y lo que es la nicotina y los analgésicos también que están presentes en la sangre alcanzan el encéfalo, ¿ya? Sería, lo borran en esta parte que dice y eso dice. Y esto nos explica y eso nos dice el por qué el alcohol, la nicotina, los analgésicos que están presentes en la sangre alcanzan al encéfalo, ¿ya? Por último tema tenemos la médula espinal. Característica, la médula espinal mide 42 centímetros de largo, es cilíndrica, es la continuación del tronco encefálico, como pueden ver en la imagen, se continúa, constituye la vía de comunicación desde y hacia el encéfalo. Ahora se extiende desde dónde? Desde el agujero magno o agujero occipital hasta la primera o la segunda vértebra lumbar. Ahora, pero las capas meningias no terminan en la segunda vértebra lumbar, sino que se prolongan al final de la médula espinal, en el canal vertebral. Ahora, la médula espinal no llega al final de la columna vertebral, sino que queda dentro del canal vertebral. Antes de salir, tienen que recorrer cierta distancia donde los nervios espinales del extremo inferior del canal vertebral se le denomina cola de caballo, ¿ya? Cola de caballo y por esa apariencia que tiene, ¿no? Entonces, decimos que la médula espinal no va a llegar al final de la columna vertebral, sino que se va a quedar en el canal. Se va a quedar en el canal vertebral. Y antes de salir, va a, antes de salir, su extremo inferior se va a prolongar tipo una apariencia a cola de caballo. Por eso se denomina cola de caballo, ¿ya? Eso sería. Ahora, luego la sustancia gris de la médula espinal y las raíces medulares. Es otro tema donde la sustancia gris se parece a una mariposa o una letra H. La sustancia gris rodea el canal central de la médula, que contiene ¿qué cosa? El líquido cefalorraquídeo. Ahora, las astas posteriores tienen dos astas posteriores y las astas ventrales o anteriores. Las posteriores contienen interneuronas, cuyos axones penetran en la médula espinal por la raíz dorsal, donde se encuentran en una zona engrosada llamada ganglio de la raíz dorsal. Ahora, las astas anteriores o ventrales de la sustancia gris contienen los somas de las neuronas motoras del sistema nervioso somático, que es voluntario, donde los axones abandonan a la médula. Los axones abandonan a la médula por la raíz ventral. Ya no nos olvidemos. Ya, y luego, por último, tenemos las raíces dorsales y ventrales se unen para formar los nervios espinales. Es decir, estos dorsales y ventrales se van a unir para formar lo que son los nervios espinales, los 31 nervios espinales. Y por último tenemos la sustancia blanca de la médula espinal.
Ya, está compuesta por haces nerviosos mielinizados. La forma irregular de la sustancia gris condiciona para que se puedan dividir en tres regiones. Uno son las columnas dorsales laterales. Uno, las columnas dorsales. Dos, las columnas laterales. Y tres, las columnas vertebrales. Ya, ahora, cada una de las columnas tienen varias fases compuestos por acciones que comparten el destino y la función. Las haces que conducen los impulsos sensitivos hacia el encéfalo son haces sensitivas o aferentes, y los que transportan los impulsos del encéfalo a los músculos esqueléticos son los haces motores o eferentes. Y por último, todos los haces de las columnas dorsales son haces ascendentes, transportando aferencias, no se olviden, aferencias sensitivas hacia el encéfalo. Y los haces laterales o ventrales contienen haces motores ascendentes y descendentes. ¿Ya? Listo. Con esto acabaríamos lo que es la explicación del sistema nervioso central. Hasta ahí sería su examen prácticamente, ¿no? Ya. Ahora, listo. No nos olvidemos, el domingo a las 10:30 de la noche vamos a hacer una reunión para todo general para una tipo de lechucia hiper y preguntar, hacer preguntas que pueden ir en el examen, ¿no? Listo, entonces nos vemos. Que tengan una buena tarde. Nos vemos hasta la próxima. Con eso terminaría lo que es la explicación de la guía de anatomía de la carrera de enfermería. Muchas gracias y pedirles nuevamente disculpas por los inconvenientes. A veces me cortaba porque sucedía algo, ¿no? Y es inevitable. Y no da pues para cortar la grabación. Entonces lo tuve que dejar en pausa un ratito y continuar con la grabación. ¿Listo? Nos vemos hasta la otra. Hasta luego. Chao, chao.